Bueno, al fin se dio un anhelo, un sueño que tenemos en el equipo de producción periodística y también desde todo el equipo de financiadores, de compartir con ustedes, de divulgar un tema que no está bien tratado en el país, que no está sistemáticamente desarrollado a nivel periodístico, como lo es esta situación mundial, esta nueva situación geopolítica y geoestratégica mundial, que de algún modo todos estamos viendo a través de los medios de comunicación, a través incluso cuando uno navega por Google, en el newsletter de Google encuentra cantidad de noticias sobre Corea del Norte vuelve a hacer prueba de misiles intimidatorios que caen en los mares de Japón, han atravesado el territorio japonés, hay ejercicios intimidatorios de China sobre las costas de Taiwán, pero hay también ahora un destacamento importante de acorazados norteamericanos y aviones que están ahí protegiendo a ese territorio muy, digamos, a modo de un protectorado de hecho que tiene Estados Unidos con Taiwán, que está evidentemente modelizado como un país occidental de república democrática, libertad de expresión y, por supuesto, capitalismo, propiedad privada. Pero ahí están todas las empresas, está la factoría de las empresas de los multiprocesadores, los chips, los microchips que hacen funcionar al mundo. En su momento vamos a hablar de eso que está vinculado a esto que yo llamo, y vamos hoy a empezar a tratar, Occidente en jaque. Occidente está en jaque. Es decir, el modelo occidental de vida que venimos desarrollando desde los siglos XVIII, XIX, revoluciones modernas, estados republicanos nacionales, vivir en una república, en un estado de derecho, cobijados en nuestras libertades individuales, el derecho de propiedad privada, el derecho a la vida, a la dignidad o al honor, el derecho a la seguridad, a la libertad, el trabajo y la propiedad, están cuestionados por un modelo ya universalizado que tiene que ver con un eje que son China, Rusia e Irán y países alineados. Por ejemplo, el país apañado por China como Corea del Norte. Una dictadura que se sustenta a sí misma, una dictadura familiar, incluso de dinastía familiar, de asesinos, incluso de fratricidas. Este hombre mató a su propio hermano, mató a un tío. Estamos hablando del presidente, el primer ministro de Corea del Norte. Eh, Evidentemente el mundo está complicado. Es más evidente y ya necesario advertir en nuestra tarea de pensamiento ensayístico y de análisis político, en lo periodístico, que hay un plan y su consiguiente estrategia geopolítica de desestabilización de la paz mundial y especialmente de la unidad político-económica de los países centrales de Occidente que integran la OTAN y la Unión Europea. Y esto tiene como punto de partida geopolítica más visible la invasión territorial militar de Rusia infringiéndola a Ucrania. Está con nosotros el coronel Roberto Velasco, a quien agradezco un montón. Es un honor compartir con él esta primera entrega de este ciclo, Occidente en Jaque. Cuando yo les digo Roberto Velasco, hablo de coronel de infantería, retirado, profesor de historia militar y de los conflictos armados, profesor militar y diplomado de oficial de Estado Mayor, actualmente dedicado a la investigación histórica. Escribe libros, está escribiendo un libro ahora para editar prontamente, casado, dos hijas, dos nietas, seguro que deben ser el orgullo de su vida. Y bueno, evidentemente estamos con un especialista que nos honra dando el puntapié inicial, coronel, en este enorme tema delicado, ¿no? Un tema que nos plantea prácticamente una situación de tercera guerra mundial. Muchas gracias, señor Muyano. Buenas tardes. Es un honor ser el primero en inaugurar para inaugurar este nuevo ciclo. Pero sí, Occidente compró un gran producto falso. Cuando cae el muro de Berlín, pensaron que el comunismo había cambiado, se había terminado. Y no se había terminado. El comunismo mutó, Claro. cambió, dejó de ser eh, la ideología política agresiva hacia Occidente para infiltrarse como el hada madrina de todos los nuevos paradigmas de la humanidad. Entonces aprovechó lo que yo llamo la inocencia de Occidente para infiltrarse y destruir la escala de valores. Y ahí radica el principio fundamental de todo este problema. Claro. El mundo, cuando quedó dividido después de la Segunda Guerra Mundial,
había dos escalas de valores humanos completamente diferentes. Occidente, producto de una civilización judeo-greco-cristiana, con gran basamento en Roma, Claro, particularmente en el aspecto del derecho, exacto, y una nueva filosofía surgida ya a mediados del siglo XIX, 1848, donde el hombre deja de ser un binomio de alma y espíritu para transformarse solamente en materia y el Estado sustituye al aspecto, digamos, mágico, el aspecto espiritual, el aspecto de soñar la posibilidad de progresar que tiene el individuo. Esos exacto. dos mundos quedaron enfrentados y divididos por el muro de Berlín. Podemos decir, coronel, que a partir de ese paradigma marxista, ¿no? Que nace en 1848 con el Manifiesto Comunista, donde se hace público, digamos, todo ese argumento filosófico que destierra el espiritualismo, la espiritualidad del hombre, y sobre todo la concepción, como diría Kant, de la trascendencia humana, porque la religión y la espiritualidad le da al ser humano la sensación abierta de trascender. En cambio, con el marxismo se encierra sobre sí mismo el ser humano en su materialidad y pasa a ser lo inmanente, ¿no? Pero eso inmanente tiene una trampa, porque eso que parecería muy propio, en verdad, nos convierte en agentes de una revolución colectiva, material, social, y pasa a convertir al individuo en un ente revolucionario que integra un colectivo. Qué diferente, ¿no? Qué antagónico es el principio del materialismo dialéctico respecto al liberalismo democrático y al republicanismo de Occidente, que venía trabajando hacía tiempo. Ese indudablemente también es el talón de Aquiles, Claro. porque el hombre nuevo no existe. El hombre es el ser humano desde el principio de su caminar por la faz de la tierra. Mm. Siempre buscó progresar, adelantarse, si bien desarrolló sus sistemas económicos y sociales, evolucionaron lentamente a través de muchos años. El marxismo lo que hizo es transformar al hombre en materia sola. Claro. Y No po- hay diferencias claro. entre uno y otro. No, no. No, incluso explica el desarrollo de la humanidad a través del materialismo dialéctico que sostiene la premisa mayor de que los bienes de producción privados son los que van determinando la lucha de clases. Y que en definitiva el discurrir de las ideas, las estructuras del poder que ha vivido la humanidad a través de los siglos, analizando prácticamente Europa, Marx, ¿no? Claro, Tiene que ver con la detentación de los medios de producción. Lo cual, bueno, sería muy largo entrar acá, no, no es motivo el tema, sí. pero eso plantea un paradigma muy El- distinto. Quiero cerrar el comentario con lo que dice un gran autor inglés, el periodista Martin Amis, cuando escribe Coba el Temible. Es un libro maravilloso, yo lo recomiendo. Fue premiado, él tuvo un premio importante, es un periodista de la BBC de Londres, con un prestigio importante, y es un especialista en estos temas. Él narra todo el periodo stalinista, pero se permite dar el desarrollo del fracaso soviético a través de sus 72 claro, años. Koba porque le decían Koba a Stalin, a Joseph Stalin. Koba quiere decir eso, temible, terrible. Era un enfant terrible, era un psicópata de niño ya, sí. golpeaba a niños, pegaba, o sea, un comportamiento violento. Y él dice que el gran drama y el mal que tiene Occidente, Europa, es que es el marxismo-leninismo. ¿Por qué? Porque el marxismo nace de la cuna del desarrollo civilizatorio de Occidente, que es el pensamiento racional, académico, científico, desde por lo menos el siglo XVI, el esplendor del Renacimiento y las casas universitarias, atravesando el siglo XVIII, ilustración, racionalismo, siglo XIX, la revolución industrial a través de la ciencia, el empirismo, la deducción, inductivismo, o sea, el pensamiento con rango científico que Occidente se procuró. Y nace de esa cuna universitaria el marxismo. Entonces tiene un cierto prestigio, crédito de pensamiento hijo de Occidente porque nace de la universidad. Dado que Carlos Marx era universitario, si bien bastante vago, pero salió de la universidad, Sí, estaba en esos boliches de Berlín dándose discusiones. Me recuerda mucho la vida de Marx, los boliches en los que paraba Fernando Romano, el fiscal, con Canepa, el bar universitario donde parábamos toda la runfla de bandidos los días viernes y nos encontramos ahí para después salir, ¿no? Por sí, sí, supuesto, a buscar bailes, ¿no? Y usted sabe ya a qué era, ¿no? sí, sí. Entonces, pero en definitiva dice, cerrando el comentario, dice Martín Amis,
Es mucho más peligroso el marxismo como idea totalitaria porque es el hijo retardado de Occidente, que tiene cierta validez y credibilidad, y eso lo hace sostenible en el tiempo. No así el nazismo, que es un fenómeno extraño, una patología extraída de un pensamiento mágico que radicó en el sentimiento nacionalista alemán en aquel momento. No tiene una capacidad de onda expansiva como sí la tiene el marxismo, y los hechos lo están demostrando. Me pareció interesante, ¿no? El análisis de Martin Amis en ese sentido. Además, Sí, lo trata de hijo retardado de Occidente. O sea, es el que la va de razonador, pero razona mal. sí. Ese es el gran problema del marxismo, justamente. Razona, pero razona mal. Ya, Porque cuando implosiona la Unión Soviética, implosiona porque la gente no podía soportar más ese régimen. ya, ya, Mire, esta es una anécdota personal. Yo estaba para irme al Sinaí cuando llegan a Uruguay los primeros vehículos alemanes de la Alemania del Este, este, y me tocó ir, como yo tenía conductores de camiones y operadores de maquinaria de ingenieros, me tocó ir a bajar del barco toda esa maquinaria y armar las columnas para mandarlas al servicio material de armamento. Bueno, los camiones tenían el combustible pronto para arrancar. Las cocinas de campaña tenían hasta el aceite para cocinar, el menaje completo. Estaban en condiciones de que por medio de la masa arrasar Occidente. ya, ¿Verdad? Es decir, era como un resorte comprimido que tenía dos formas. O caía el muro y liquidaban todo eso, o se lanzaba una gran operación militar. claro. Porque el aspecto económico los había llevado a esa situación. Sí, es cierto, es cierto. Hoy cambiaron el, la estrategia y están utilizando a Gramsci para infiltrarse, Claro. presentarse como buenos muchachos y destruir la escala de valores que maneja Occidente. El Occidente, que no es necesario ir todos los días a la iglesia, pero que tiene un gran fundamento cristiano y de solidaridad, un gran fundamento humano, Ujú. Sí, 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 ¿verdad? Entonces, cada uno va a llegar a donde su capacidad, su fuerza o su esfuerzo lo lleve, pero tiene la posibilidad de un ascenso vertical en la escala social, cosa que el marxismo no lo permite. ese cristianismo entroncado y que es tan útil al proyecto de vida occidental, tiene que ver con el humanismo, básicamente, del siglo XVI, tan paradójico, porque Erasmo de Rotterdam, siendo doctor en Ajá, teología y escapando de la tiranía católica de aquel entonces, sí, era la oveja negra, el tipo les dice, no, no, señores, esto hay que tratarlo con racionalidad y hay que humanizar el Evangelio. Él incluso claro, traduce el Evangelio, el primer Evangelio traducido, digamos, científicamente, desde el punto de vista filológico, lingüístico, lo hace Erasmo de Rotterdam, que era pleno dominador del griego clásico, ático y del latín. claro, Traduce ese evangelio al latín y se lo dedica al Papa León X después de que murió Julio II, que era insoportable para él, vivía escapando de Julio. Y ahí le sí, da, o sea, le da como la gracia papal y le dice a los del convento que no lo persigan más, que lo dejen tranquilo. claro, Ese momento es clave, ¿no? Para Occidente, porque se une a través de un teólogo, pero un teólogo ya racional que plantea el humanismo, el proyecto humanista que después se va a consagrar, como usted bien dice, en las revoluciones modernas, ¿no? claro, Claro, exactamente, claro, exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Eso se fue trasladando en el tiempo y ese cambio de presentación del marxismo fue calando hondamente en en las distintas sociedades. sí, 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 los buenos muchachos Entonces, se presentan como el hada madrina. claro, Es increíble, coronel, porque sí, todo ese movimiento hasta tiene fechas puntuales. 1954, la famosa revista británica que congrega a los popes de todo este pensamiento marxista, filósofo, sí, la escuela de Frankfurt. Después migran a los Estados Unidos, ya por la década del 60, y ahí hablamos de nombre y apellidos, ¿no? De Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Derrida, Marcuse, que van a cooptar las universidades. Y ahí generaciones de universitarios, especialmente, como diría Tom Wolfe, los pasguatos colonizados norteamericanos, que eran los hijos de las clases medias que no tenían nada que hacer,
y eran claro, rápidamente adoctrinados por estos popes europeos que eran los maestros que venían a darle clase, y por supuesto sin pensamiento propio, el colono que seguía siendo el norteamericano, más desarrollado económicamente, pero mentalmente colono, fueron asumiendo esto que hoy vivimos, que es esta hegemonía marxista, del marxismo gramsciano. Es claro. así. Pero fíjese, incluso en América la evolución que hemos tenido, mejor dicho, la involución que hemos tenido en ese sentido, porque quien más, quien menos, los herederos de la cultura española, teníamos una preocupación por el nivel intelectual, el nivel Sí, de expandirse por intermedio del estudio, de la cultura y de la educación, y progresar socialmente. Y eso fue cambiando totalmente. Ahí fue donde se aprovechó, realmente, y de nuestra inocencia también, porque yo sigo sosteniendo sí, que somos inocentes, sí. porque, por no decir que somos tontos, ¿verdad? Porque hemos permitido la penetración, aún con los ojos abiertos y sabiendo lo que estaba pasando. Sí, sí. Occidente se Eh, pensó que había terminado, incluso el actor claro, Fukuyama, creo que es, voy a buscar, fue el sí, emblema, digamos, el que hizo el papelón total cuando escribió El fin de la historia. al fin de la Y se historia. celebraba que había terminado el marxismo, el comunismo había Sí, terminado, y como sí, usted bien dice, mutó. Ahora, quiero ir a este punto, ¿no? Porque en esa mutación, que es un proceso muy largo, sí, obviamente no amerita que en la nota lo hagamos, pero usted lo viene sintetizando muy bien, y es que esos países que fueron marxistas, agresivos, comunistas, la revolución bolchevique, ¿no? La Unión Soviética, la gran madre Rusia, que en verdad era un proyecto ruso para sí, hegemonizar con un modelo que ellos pensaron que iba a ser más exitoso, que era el modelo marxista-leninista. sí, Pero en verdad, ahora eso termina, cae por su propio peso, como usted dice, cae arrodillado en su propio peso. Nadie lo fue a invadir a la Unión Soviética, sino que ellos confesaron que fracasaron con la perestroika famosa. Termina el régimen en 1994 con Boris Yeltsin. Se ve que gran bebedor, gran catador de whisky, y sí, Yeltsin es el que trae un tipo bastante desahuciado, que había sido un abogado de- de Leningrado, que ahora es San Petersburgo, que era una especie de vigilante, abogado, profesor, pero era una especie de vigilante de la KGB, de aquellos que se podían distraer del régimen o escindir del régimen. Era como una especie de KGB dentro de la universidad. Después quedó sin trabajo, estaba de taxista, y Boris Yeltsin rescata a esta figura que hoy se convierte, bueno, en el nuevo dictador terrorista mundial que hace 23 años creo que está, perdura en el poder de sí, Rusia, y vuelve con su sueño de la madre Rusia, mezclando los zares de los Romanov con los líderes de la Revolución claro, Soviética, haciendo un menjunje, pero vuelve a lo mismo, es decir, vuelve a querer imponer la hegemonía colonial rusa con un velado perfil también comunista, porque él es un KGB con todos sus magnates rusos, sí, alineado al Partido Comunista Chino. Cierro con esto. Tanto Rusia como China se hicieron los buenos y se abrieron a la economía de mercado, a la economía capitalista. Dijeron, se terminó todo. Y resulta que cuando se enriquecieron, ¿no? Aprovechándose de los dineros públicos, porque los magnates rusos son sí, empresas públicas que tomaron, empresas privadas que la fueron confiscando, y el capitalismo chino es el capitalismo de la cúpula, el políbulo del Partido Comunista Chino. Y después los que sí, se van alineando el partido. De 1.300 y pico de millones de habitantes, 300 viven bien, los otros 1.000 millones viven horrible, que eso la gente no lo toma sí, en cuenta. Ahora, esa alineación les dice a Occidente, bueno, señores, ya nos enriquecieron, aprendimos su tecnología, aprendimos cómo se fabrican hasta computadoras, microchips, pero ahora tenemos una tecnología militar muy poderosa, nos consolidamos y vuelven a hacer lo mismo, coronel. Vuelven a ser sí, estados militares, porque son claro. totalitarios, y plantean a Occidente esta situación de tensión mundial. ¿Es correcto ese análisis que hago? Sí, debía decir más. La KGB nunca le soltó la mano al gobierno ruso, nunca. El SBR es ahora. Incluso, sí, el discurso que da Gorbachev en un aniversario del Partido Comunista, que venía con la perestroika, les dice, en una parte dice, muy sutilmente, que todo esto es para volver a los sagrados principios del marxismo-leninismo. Claro. Sí, él habla de humanizar y de liberar el proyecto socialista que se derrumbaba, y no les quedaba Claro, más remedio que aceptar la economía capitalista, la economía de claro, mercado.
Claro, De algún entonces, modo, él reedita la primavera de Praga que fue sofocada. claro, claro. Y ahí, ¿qué aprovecha Gorbachev y nos manda? Los LADA, los autos, se sacan de arriba un montón de clavos Ah, que los compramos acá en América, Uruguay, con tentazos porque eran una chapa fuertísima y no se echaban a perder nunca. y Y agradaba su, la pri- estética constructivista rusa que, no, que nos gusta tanto a todos los uruguayos. sí, y su primo hermano, heredero de Mao Zedong, quedó afianzado Mm, después de la Revolución Cultural, ya, quedó afianzado una camarilla que sí, nunca más soltó el poder. claro, claro, Entonces manejan no solamente la economía, manejan el alma de la gente, seguro. porque la conocen, porque el comunismo la agarra al individuo, le lava tanto la cabeza Sí, que lo hace un esclavo del sistema. sí, sí, sí. Además, hoy están esclavizados hasta CEOs de empresas occidentales que tienen como el verdadero patrón a Xi Jinping y al Partido Comunista Chino, con Claro, este hombre que perdura como un Stalin de esta época, ¿no? es que Claro, va a seguir. va a seguir, Hace poco fue reelecto, hace muy poco, claro, claro. incluso al pope del Partido Comunista Chino, cuando lo eligieron, lo hizo echar Sí, lo lo hizo sacaron, lo retirar, fueron a lo buscar y lo sacaron, lo hizo echaron. retirar. Sí, sí, sí. Claro, acá dijo mando yo y se acabó el tema. Es el mismo perfil de Stalin. Lo Claro, fueron a buscar a un pope del partido dentro de la Asamblea General del partido donde se estaba dando el resultado de elecciones y claro, asume otra vez y ya las está. elecciones. Claro, claro. Entonces, el bloque se volvió a armar. Ahora El bloque está armado tenía el que, grupo de los amigos mafiosos, ¿no? Es como un grupo del claro, club de los mafiosos. claro, Mientras nos sí, sirve, sí, sí, estamos sí. juntos, porque nos sirve a todos. Después ellos se pueden matar entre ellos, porque eso también va a pasar. Pero Pero ahora, es entre fronteras, se arreglan claro, entre ellos. y ellos tienen claro que hay un enemigo en común al que le están perjudicando su economía, que es Occidente, ¿no? Claro, Occidente le están perjudicando los alimentos, los energéticos. Me enteré el otro día, coronel, 65% de incremento de inversión de los países de la OTAN en armamento. Entonces estamos hablando de sí, una economía de guerra, o sea, le están complicando la vida a la claro, economía occidental que está involucrándose en un proceso bélico claro, provocado, unilateralmente claro, provocado por China, por Rusia, ¿no? Por claro, Corea del Norte que hace tiempo que viene intimidando con lanzamiento de misiles, con enriquecimiento de claro, uranio, Irán que está trabajando mucho acá, ¿no? Va a ser un tema sí, interesante para conversar con usted y con un colega suyo, claro. que usted me Irán, prometió que va a estar en el programa. no, no, voy a hablar con él, voy a hablar con él, porque es un hombre que trabaja muchísimo, voy a Claro, hablar con él porque claro, yo le digo a veces que pare un poco porque él no para, no es una para. hormiga, vive trabajando. Bueno, está bien, es joven, Este, es joven. sí, Coronel, pero vamos sí, cerrando esta nota. sí, Sabe que hay muchos efectos que está teniendo esto que va a dar para muchos programas, ¿no? Hay muchas consecuencias de la invasión a Ucrania, el problema energético, alimentos, económico, la tensión que se va dando, las relaciones extrañas que se van dando entre el eje del Foro de San Pablo, que viene a ser la CELAC, ahora cara visible de los regímenes de izquierda, que van buscando esa relación estratégica con el eje chino, ruso, Irán. El Comando Sur que viene a advertirle, señores, quédense en el molde tranquilo porque se complica la vida y se retira Estados Unidos del Cono Sur. Cuando vino a hablar acá con Argentina, ¿se acuerda? La sí, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Y sí, todo sí, quedó sí, quieto, que creo que hasta el presidente uruguayo que no habló mucho más del TLC. Quedaron ahí. Mire lo que tengo respecto a este tema. Mire lo que tengo acá. Taiwán le advierte a Honduras, no caigan en la trampa de hacer relaciones comerciales con China. claro, claro, A ver si escucha el presidente uruguayo, ¿no? Y si escuchan acá también, pero supongo que le habrá sí, sí, hablado Biden, Blinken, que lo llamó, ¿se acuerda? Después sí, de la cumbre de la CELAC lo mandó llamar Blinken, estuvieron hablando un rato, parece que cambió un poco el perfil del presidente en ese tema. Este, sí, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que establecerá relaciones diplomáticas con China, un giro en su política exterior con el que da la espalda a Taiwán, que funciona de manera autónoma y que Beijing reclama como parte de su territorio. Con la medida, bueno, Tegucigalpa rompe 81 años de lazos diplomáticos con la isla, hasta ahora reconocida solo por 14 gobiernos, incluido Honduras. nosotros ya lo hicimos hace tiempo, ¿no? El doctor Sanguinetti, presidente, cambió el eje Claro, del Pacífico y trabamos relaciones con China y abandonamos a Taiwán. claro.
sí, ya ¿ah? viene de ahí la cosa. Sí, Ya en el 85, sí, el diputado Chiaín creo que fue el que sí. fue a hacer a conversar con China y eso, y a establecer las relaciones Las diplomáticas. primeras relaciones, sí, Sí, sí. y abandonamos a Taiwán. Y no olvidemos que Sanguinetti fue condecorado, integrado a la Internacional Socialista por Zapatero, que le estaba muy halagado y muy honrado por esa distinción. Para mí es un grave error porque Taiwán es producto del repliegue de los chinos nacionalistas Claro, atacados por Mao Zedong, claro, exacto, apoyado por Rusia. exacto, exacto. Sí, que Chiang Kai-shek que tenía un régimen que no era muy santo, era bastante corrupto y todo lo demás, pero era un freno que tenían los comunistas. Claro, Incluso Chiang Kai-shek ayudó mucho a los aliados en la Segunda Guerra Mundial claro, y lo dejaron solo y ahí fue que terminó en Taiwán. claro, Pero nunca Naciones Unidas reconoció a Taiwán como país independiente. exacto, claro. No lo reconoce. Sí, sí. Y ese para mí es el ojo de la tormenta con China y Sí, Taiwán. sí, sí. ¿Verdad? Además, ahora ahí están todas las factorías de los microchips, chips, Claro, y multiprocesadores, está, nanotecnología. Se retiraron empresas, las dos grandes empresas norteamericana e inglesa se retiran de se China. retira. Sí, China ahora se ve obligada a fabricar más chips desde sus dos megaempresas, pero claro, compite como con seis empresas occidentales. Ahí hay claro, una sí, guerra, sí, por ejemplo, la guerra comercial que hay ahí económica. claro, Coronel, último sí, punto para cerrar este capítulo, que por supuesto vamos a seguir, a esto da para mucho, ¿no? No cabe duda que por lo que estamos hablando, Occidente está en jaque, eso no cabe sí, duda. sí, sí, Ahora, para que se entienda y poder relacionar de algún modo lo que hizo Mujica con esa mega mafia rusa y vinculada a los pasaportes que investiga la doctora Gabriela Fossati, la falsa documentación, ese entramado complejo que se articula desde una secretaría privada montada en el año 2013, fuera del ámbito de la competencia del Estado, fuera de presupuesto. sí, O sea, bueno, ahí se comprueba a través de un interrogatorio largo, extenso, que la fiscal le hace a la secretaria privada de esa secretaría privada, María Mina Capili, que ahí se articulaban las gestiones y se aceleraban las gestiones a través de un ruso, magnate ruso, espía, llamado Alexei Silvaev, y dos rusos más que colaboraban con él de íntima conexión con Vladimir Putin. Quiero ir a esto, a ver si lo encuentro. Hay una repercusión que es que la Corte Internacional Penal plantea el juicio por crímenes de guerra y de lesa humanidad a las autoridades de Rusia y es sí, reconocido ese reclamo por la ONU también. sí. Pero esto, mire, esto tiene dos puntas, Mm, por lo menos yo lo veo así. Una, que es el tema de los pasaportes. mm, Nosotros siempre fuimos codiciados por el espionaje de la KGB. sí. Tuvimos a María de las Heras, tuvimos a Vivian Trías Ujú. y muchos más. Siempre Se la acuerda del KGB, episodio de aquella esposa de Felisberto Hernández, el escritor uruguayo, que era un Patria, agente KGB, Patria, América de las Heras, América América de de las las Heras, Heras, Patria, que yo no sé si el coronel Instituto de la Patria de KGB, Argentina no tiene que ver con honrando el nombre de Patria. Creo que claro, hay un instituto de formación para la cámpora que se llama Patria. sí, está enterrada en Moscú con el grado de coronel y fue condecorada 5 veces. Ah, claro, Tuvimos a Vivian Trías también acá, claro, sí, sí, el espía a Ríos, sí, que eran los dos mejores espías de la KGB que había en América. sí, sí. Y Eso es trabajaba por para un el lado. régimen checo también. Sí, entonces Claro. nosotros, en ese sentido, estamos pecando de inacción o de inocentes. Yo creo que de inacción, porque cuando hablamos de inteligencia es un pecado mortal. Y por otro lado, China ha sentado su economía en Argentina. Sí. Tiene una base muy importante en el sur de Argentina, Mm. por un lado, y por otro lado, me pasaron un video que está circulando de que quiere construir un puerto en el sur. Bueno, ese puerto en el sur fue paralizado porque la gente del Comando Sur de los Estados Unidos le dijo a Claro. Argentina que no continúen con eso, porque tienen información de inteligencia de que ahí van a instalar una base militar. Sin que se den cuenta. Sí, Coronel, nos queda un minuto de Zoom. ¿Usted le parece cerrar la ah, nota acá o cerramos, cerramos. abrimos y 5 minutos más? Porque para el próximo capítulo me gustaría, tengo toda esa información precisa de por qué China codicia tanto a Argentina y Argentina es la joya de la corona para China como para Bárbaro. Rusia.
por las reservas que hay ahí. Me Claro, parece que, sí, sí. que podemos cerrar acá y vamos a un próximo capítulo, pero con toda la información que yo pueda tener a mano Bárbaro. para ir Entonces, dando lectura cuando y usted comentando. disponga, me avisa y nos conectamos por Zoom. Y yo le diría que ya el próximo capítulo lo continuamos con usted y después vamos viendo otros colaboradores que vayan